Buenos días, Namaste. Hoy quería hacer otra pequeña reflexión del Bhagavad Gita y es, solo el conocimiento, el jhana, es capaz de destruir la ignorancia. El verso 42 del capítulo cuarto, el yoga del conocimiento, de la acción y de la renunciación, el karma sannyasa yoga del Bhagavad Gita, contiene uno de los versos claves del Gita. En este mismo capítulo, Krishna ya había explicado a Arjuna que el Señor se encarna en hombre en la tierra cuando la maldad acecha para restablecer el Dharma. Es decir, cuando el Dharma, el eterno Dharma, está en peligro, Él regresa en todas las épocas y lugares para restablecer el camino del bien, de los principios, es decir, el Dharma. Ante la depresión de Arjuna, Vishnu, encarnado en Krishna, le transmitirá a Arjuna el conocimiento, el jhana, que es el único que permitirá a Arjuna vencer sus miedos y su ignorancia, avidya. Solo mediante este conocimiento, es decir, el autoconocimiento, Arjuna podrá superarlos y luchar contra los Kauravas en esta guerra civil que nadie podía ganar. Solo así el Dharma estaría seguro. Y os leo este crucial verso del Bhagavad Gita. Por lo tanto, con la espada del conocimiento, corta en pedazos las dudas nacidas de la ignorancia. Oh hijo de Bharata, refúgiate en el yoga y levántate, lucha. Pero ¿de qué jhana habla Krishna? De Atman jhana, el conocimiento de Atman, el autoconocimiento. Y ese es el objetivo, o uno de los objetivos del Bhagavad Gita, que es restaurar este conocimiento en el hombre, es decir, alcanzar el autoconocimiento y por tanto la liberación. Hay que resaltar que este verso es el último de este importantísimo capítulo del Bhagavad Gita sobre Jnana Yoga y termina con las palabras: levántate, oh Arjuna. Todos nosotros, todos, tú y yo, en algún momento de nuestra vida podemos sentirnos o deberíamos sentirnos como Arjuna. Este mensaje de que nos levantemos, de no rendirnos, de cumplir con nuestro Dharma, es un mensaje para toda la humanidad, para ti, para mí. No te rindas, levántate y actúa. Trabaja cumpliendo con tu deber y desapegado de los resultados. Pero esta fuerza que permite al hombre levantarse solo puede venir de Atman Jnana, del conocimiento de Atman. Perdón. Os leo un pequeño extracto del amplio comentario de este verso de Swami Vidyaprakashananda, autor del Gita Manakandam. Os recuerdo que esta versión del Bhagavad Gita es la que usamos en nuestra formación avanzada y que también he traducido al español, al igual que la de Gandhi. Y viene a decir, y os leo: realizar el Niskama Karma, habiendo alcanzado el conocimiento, ¿qué debe hacer el hombre? Esta pregunta se responde en este verso. ¿Se sienta el Jnani en un rincón y pierde el tiempo? No. Él trabaja y trabaja por el bien de la humanidad. No tiene nada que ganar con tal trabajo. Todo se hace para sacar a la humanidad del fango de la ilusión, para difundir el glorioso mensaje de la espiritualidad, para encender el fuego de Atman Jnana en los demás, para purificar y habilitar al hombre, para permitirle ver la gloria de su verdadero ser. Shankara, Buda, Jesús y otros sabios han realizado un tremendo trabajo por el bien de la humanidad. Muchos hombres sabios, incluso hoy en día, están realizando un trabajo tan desinteresado. Y más adelante, en este comentario, recordar que los comentarios de esta versión del Gita son extensos, pueden ser de 2, 3, 4 páginas. Y más adelante, en el comentario del verso anterior, leemos: levántate, Arjuna. Qué inspiradoras son estas palabras para todas las personas. No son millones de personas perplejas por la duda y nubladas por el engaño, llorando y lamentándose impotentes a causa de su debilidad para enfrentarse a los desafíos de la vida. Sacar a tales hombres de su ignorancia e inspirarlos con el coraje para pelear en la batalla de la vida es el mayor servicio que se le puede hacer a la humanidad. El Señor Krishna, a través de Arjuna, entrega este mensaje a la humanidad. La ignorancia es la causa raíz de todos los males de la vida. Debe ser aniquilada por la espada del conocimiento. Y entonces el hombre se vuelve apto para pelear la batalla de la vida en todas las circunstancias.
profundo el comentario de Swami Villaprakasananda. Muchas gracias, Om Namaste.